Precisamente con este tema de la dolarización voy a empezar la entrevista con el licenciado Fernando Villavicencio, quien es candidato a asambleísta nacional por la Red y el Polo Democrático. ¿Cómo está usted, licenciado? Buenos días. Buenos días, Jorge. Asustado. ¿Asustado? ¿Por qué? Bueno, en la Alianza hemos hecho un análisis compilando toda la información internacional y nacional, y aunque el presidente Correa esté obstinadamente decidido a decirle al país, a engañarle al país, de que primero dijo que el impacto de la crisis internacional no va a existir en el país y que no se va a salir de la dolarización, el gobierno está inexorablemente condenado a salir de la dolarización. ¿Por qué inexorablemente? Tiene un déficit fiscal de más de 7.000 millones de dólares, provocado por la irresponsabilidad y por 5 campañas. El gobierno está en campaña permanente, en capillos. Un incremento del 45% de la proforma presupuestaria del 2008 al 2009. Es decir, la pregunta que nos hacemos, y entiendo si hace el gobierno, es cómo va a llenar ese hueco de más de 7.000 millones de dólares. ¿No hay un repunte del precio del petróleo en los últimos días? Será mínimo, será mínimo. Ellos calcularon la proforma con base a un precio del petróleo de $80. Jamás, de acuerdo a los estudios y cálculos, el petróleo superará este año los $50, en el mejor de los escenarios. Es decir, tenemos un déficit. Ellos programaron por ingresos petroleros 4.967 millones de dólares. Recibirán menos de 2.000 millones. Tenemos un déficit de 2.965 millones. Van a cubrir el déficit con endeudamiento. El líder de la oposición al Fondo Monetario, el que le votó a patadas al señor del Banco Mundial, ahora vuelve de rodillas a los organismos internacionales a pedirle dinero. Y lo otro con impuestos, casi 1.000 millones de dólares que lo van a perforar los bolsillos de los compatriotas. Sí. Mire cómo financia este gobierno de la Revolución Ciudadana el presupuesto. Lo financia con ingresos petroleros y con ingresos por tributos. ¿De dónde van a sacar? Tomándose la plata del IES. Y han empezado un asalto a los fondos del Seguro Social. Este rato hay iliquidez en el seguro, toda la plata se han llevado, otra plata está en bonos. Segundo, la suspensión y parálisis de toda la obra pública. Es decir, no habrá empleo, sino un aumento del desempleo. Despidos masivos en el sector público, Jorge. La muestra de lo que está pasando en Petroecuador con 600 despedidos se va a generalizar a todos los trabajadores. Por eso yo les invito a los trabajadores del sector público a resistir y a votar en contra de este gobierno, porque este gobierno es enemigo de los trabajadores públicos. Segundo, y lo más grave, la eliminación de los subsidios. El momento en que Correa vuelve de rodillas al Fondo Monetario y al Banco Mundial, van a volver las cartas de intención. ¿Qué dicen las cartas de intención? Van a sincerar la economía, es decir, eliminen los subsidios. Es decir, el gobierno de Correa, luego de que pasen las elecciones, van a eliminar el subsidio al gas. Y se vienen los nuevos impuestos. Pero, a ver, si es que se van a eliminar los subsidios, si es que va a haber despidos en el sector público, si es que va a haber endeudamiento externo en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, ya no va a haber... No les alcanza. Son más de 7.000 millones, no les alcanza. No les alcanza. ¿Qué van a hacer? Viene la desdolarización. Yo estoy en contra, y estuve en contra de la dolarización, pero es como sacarle una muela a un paciente que tiene 40 grados de temperatura. Haber hecho lo que hace este gobierno, después de que se feriaron 5.000 millones de dólares el año anterior por ingresos petroleros excedentes, hacer en estas condiciones de una absoluta recesión económica, una salida de la dolarización, es un atentado. ¿Por qué el presidente Correa no hace ahora? Ellos están esperando que pase el 26 de abril, o la segunda vuelta, mejor dicho, para castigarle al pueblo ecuatoriano con la salida de la dolarización. Eso significa, compatriotas, el segundo salvataje son 8.000 millones de dólares que lo va a pagar ¿quién? El pueblo más pobre de este país. Ustedes, la Alianza Red Polo Democrático, ¿no representan la izquierda de la izquierda? Y por lo tanto no deberían estar a favor de esas medidas que, según dice usted, aplicará el gobierno. Una cosa es salir de la dolarización con una economía sana,
como debía haberlo hecho el presidente Correa, teniendo 5.000 millones de dólares de excedentes petroleros que podía fortalecer a la pequeña empresa, a la mediana empresa, a los trabajadores, al propio Estado, pero no, se feriaron en capillos electorales, se feriaron. Y ahora estamos en recesión completa, 7.000 millones de dólares. Lo va a pagar el pueblo ecuatoriano. Por eso, Jorge, amigas y amigos del país, si el pueblo por error o desconocimiento vota por Correa, el chuchaqui electoral será terrible. ¿Usted quiere ir a la Asamblea Nacional para defender la dolarización? Yo voy a la Asamblea Nacional para hacer una salida ordenada, en consenso, conversando con usted, con los empresarios, con los banqueros honestos, con los trabajadores, con los indígenas, cuáles son los mecanismos de consenso, de diálogo, para buscar la mejor vía para salir de la dolarización. No así, solo para ganar las elecciones. El arrepentimiento, compatriotas, después de abril o de mayo, será terrible. Esperemos que nada de estos vaticinios se cumplan. Gracias por haber estado aquí, licenciado. Usted tampoco. Fernando Villavicencio, candidato a la Asambleísta Nacional por la Alianza Red Polo Democrático.